Vamos a hablar acerca de los ácidos oxácidos. Estos ácidos se forman a partir de óxidos no metálicos y cuando son mezclados con agua forman los ácidos oxácidos. Estos ácidos oxácidos tienen una forma particular y los podemos identificar porque comienzan con un átomo o con varios átomos de hidrógeno seguido por un no metal, es decir, este elemento que estoy poniendo como A es un no metal y termina con átomo de oxígeno. Entonces podemos identificar los diferentes tipos de ácidos oxácidos simplemente identificando la estructura o cómo están formados ellos. Un ejemplo de esto, voy a ponerlo por acá, sería este compuesto. Vamos a hacer la reacción para irnos familiarizando un poco más con esta forma de escritura. Para esto entonces, dentro de los ácidos oxácidos, como provienen de óxidos no metálicos, es muy importante realizar el conteo de cargas o de estados de oxidación que tenemos en este compuesto. Por ejemplo, los oxígenos van a heredar esa carga de -2 que proviene de los óxidos. El hidrógeno va a tener una carga +1 que proviene del agua, de su estado de oxidación +1, y si hacemos el conteo dentro de esta molécula vamos a obtener -2 por 3 da -6. El hidrógeno tiene una sola carga, un solo átomo, entonces sería +1 por 1 da +1, y la idea es que esta molécula sea una molécula neutra, es decir, que la sumatoria de todas las cargas dé igual a 0. Entonces, para que esto nos dé 0, el nitrógeno tiene que trabajar con estado de oxidación +5. De esta forma, entonces, tenemos el conteo total sería igual a 0. Pero entonces, ¿de dónde proviene este compuesto? ¿Cuál sería el óxido no metálico? Ese óxido no metálico será entonces el nitrógeno junto con ese oxígeno. Sin embargo, vamos a observar que el nitrógeno va a tener ese estado de oxidación +5 y el oxígeno va a tener estado de oxidación -2. Por lo tanto, para poder equilibrar esto, debemos tener acá 5 oxígenos y acá 2 nitrógenos. Por lo tanto, tenemos nuestro óxido no metálico, un óxido que proviene con nitrógeno, y al mezclarlo con agua vamos a obtener entonces nuestro ácido oxácido. La herencia de estos estados de oxidación también se unen junto con la herencia para poder obtener el nombre, dado que los ácidos oxácidos dentro de la nomenclatura heredan dos particularidades. Lo primero es que si estamos hablando en este caso de la nomenclatura por ejemplo, para este compuesto, para el óxido no metálico que tenemos acá, la nomenclatura IUPAC, o también llamada nomenclatura sistemática, nos dice entonces que esto sería pentóxido de dinitrógeno. La nomenclatura Stock nos habla de que esto se llama óxido de nitrógeno, y ese óxido de nitrógeno tiene esta oxidación +5, por lo tanto ponemos el 5 en números romanos. Y luego tenemos entonces la nomenclatura tradicional. Recordar que para la nomenclatura tradicional, dentro de esos óxidos debemos utilizar unos prefijos o sufijos dependiendo de la posición en la cual se encuentre este elemento. Para hablar un poquito más y recordar acerca de esta nomenclatura, podemos utilizar esta tabla en la cual
dependiendo de la cantidad de posibles estados de oxidación que tenga el elemento, es decir, estados de oxidación positivos, vamos a tener entonces todas estas derivaciones. Si nos fijamos para el nitrógeno se encuentra en la columna 5A, por lo tanto, el 5 es un número impar. ¿Eso qué quiere decir? Que los posibles estados de oxidación para el nitrógeno, para utilizarlos en estas ecuaciones o en estas fórmulas, serán entonces los impares hasta el 5, es decir, el más 1, el más 3 y el más 5. Como observamos, acá tenemos 3 posibles valores de esos estados de oxidación. Si nos vamos a la tabla, teniendo en cuenta que tenemos 3 posibles estados de oxidación, entonces tenemos los diferentes tipos de estados de oxidación, el menor, el intermedio y el mayor. Si estamos hablando de que este nitrógeno tiene el estado de oxidación más 5, de todos estos 3, estamos diciendo que el valor 5 es el valor mayor de todos estos. Por lo tanto, estamos diciendo que al tener el valor mayor, no vamos a utilizar prefijo, pero sí vamos a ponerle un sufijo llamado ico. Esto nos quiere decir entonces que si vamos a nombrar este compuesto, entonces vamos a poner óxido nítrico, donde tenemos esa terminación ico para el nitrógeno. Ahora, como les decía, la herencia que tenemos al pasar a los ácidos oxácidos, entonces se puede traer las herencias de la nomenclatura stock o la tradicional. Por ejemplo, para nombrar este compuesto podemos hablar de que este lo podemos nombrar como oxácido de nitrógeno y ponemos su estado de oxidación en números romanos, que sería oxácido de nitrógeno 5. La otra sería entonces, a partir de la nomenclatura tradicional, como estamos cambiando el tipo de función química, estamos pasando de óxido a ácido, entonces lo nombramos como ácido nítrico. Como se hereda la última parte, es decir, nítrico, va a ser lo que se hereda. Lo que estamos cambiando es la función química de óxido a ácido. Por lo tanto, esta es una de las nomenclaturas más utilizadas para este tipo de compuestos y es de lo más, digamos, de los más común encontrarlos en todos los nombres para los ácidos oxácidos. Por lo tanto, es una nomenclatura que vamos a utilizar mucho, derivada de la nomenclatura tradicional. Otros ejemplos de esto es cuando tenemos algunos ácidos polipróticos, como los siguientes. Cuando estamos hablando de el ácido, por ejemplo, que tiene que ver, que tiene en su estructura el azufre, y dentro de estos ácidos podemos encontrar los siguientes estados de oxidación. Recordar, el oxígeno siempre es menos 2 para este tipo de compuestos, el hidrógeno es más 1, y ya lo que nos queda es hacer un conteo en este caso, menos 2 por 3 menos 6, 1 por 2 más 2, para que esto de neutro, el azufre tiene que tener estado de oxidación más 4, dado que 1 por 2 daría más 2, más 4 daría más 6, y menos 2 por 3 daría menos 6. 6 menos 6 daría 0. Lo mismo sucede con este de acá. Menos 2 por 4, esto daría menos 8. 1 por 2 daría más 2. Para que esto dé 0, el azufre tiene que tener una carga de más 6. Y así entonces esto nos puede dar un valor total de 0. Ahora, al tener esto, vamos a darnos cuenta que el azufre, si miramos el azufre, está en la columna 6A. Por lo tanto, tenemos que 6 es un número par y lo que vamos a hacer entonces es obtener todos los números pares hasta el 6, es decir, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto,
en este caso el azufre va a tener estos posibles estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. En este caso, para la primera molécula, el azufre tiene estado de oxidación más 4. Si nos vamos, tenemos acá 3 posibles estados de oxidación o 3 valores. Entonces nos vamos a la tabla, 3 posibles estados de oxidación, pero en este caso, para esta molécula de acá, el número 4 es el valor que está en el medio de todos. Este es el valor intermedio. Mientras que el 6 viene siendo el valor mayor. Por lo tanto, para el valor intermedio, podemos ver que para el valor intermedio utilizamos un sufijo oso, mientras que para el valor mayor vamos a utilizar el sufijo ico. Es así entonces como para obtener entonces el nombre de este compuesto, para el valor intermedio utilizamos oso. Según la nomenclatura tradicional, entonces vamos a poner ácido sulfuroso. Pero para el estado de oxidación más 6 debemos utilizar un sufijo ico. Entonces en este caso utilizaremos ácido sulfúrico. Y así tenemos las terminaciones para estos tipos de ácidos oxáceos.